Semana pasada que ya empezamos tubo digestivo. Estuvimos hablando del esófago. Nos quedamos en el estómago. El estómago faltó terminar. Bueno, el esófago sería todo el tubo digestivo. Nosotros vimos que está dividido entonces en túnicas o capas, ¿verdad? Cada porción posee entonces sus túnicas o capas. La mucosa, submucosa, muscular externa y la adventicia o serosa. O sea, a nivel del esófago, la capa mucosa consta entonces de un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Plano certificado no queratinizado. Después vamos a tener entonces su lámina propia. Lámina propia que posee tejido conjuntivo laxo y que en la mayor parte no posee glándulas. Recién al final vamos a llegar entonces a la última porción nada más del esófago, donde tenemos las glándulas cardiales. Esas glándulas cardiales que se continúan justamente con las glándulas cardiales del estómago. Son glándulas cardiales esofágicas. Se diferencia justamente de que son glándulas tubulares simples o tubulares simples ramificadas, igual que las cardiales del estómago. Tubulares simples o tubulares simples ramificadas. Y se encuentran a nivel de la mucosa. Y sus secreciones de tipo mucoso también. Van a secretar moco, mucina, justamente para tolerar el ácido gástrico. Entonces, que es producido a nivel del estómago. Eso entonces a nivel de la mucosa. Aparte podemos encontrar los conductos de las glándulas de la submucosa. Podemos encontrar folículos linfoides también a ese nivel. Nuestra capa mucosa se extiende hasta la muscularis mucosae. Debajo de la muscular de la mucosa o muscularis mucosae encontramos la submucosa, que está formado por ¿qué tipo de tejido? Tejido conjuntivo denso irregular. En la mayor parte del esófago, en esa capa submucosa, en esa túnica submucosa, encontramos glándulas esofágicas. Las glándulas esofágicas submucosas, que le denomina también en el libro glándulas esofágicas propiamente dichas. Y esas glándulas esofágicas se extienden por casi todo el esófago. Vamos a tener entonces casi la totalidad del esófago, incluso ahí cerca del caries sigue habiendo las glándulas esofágicas. ¿Qué tienen? Son glándulas acinares o tubuloacinares. Secreción mucosa. Ese moco que va a lubricar entonces la luz de nuestro esófago, va a lubricar para facilitar entonces el progreso del alimento a ese nivel. Y ese epitelio plano estratificado no queratinizado justamente sirve para resistir la fricción del alimento que está descendiendo a través del esófago. En la submucosa también vamos a encontrar, aparte entonces de las glándulas acinares y tubuloacinares, cuya secreción en la porción proximal viene a ser ligeramente ácida, en la porción distal ya viene a ser una secreción entonces más neutra. Aparte de esas glándulas encontramos una porción del sistema nervioso entérico, el plexo submucoso de Meissner. El submucoso de Meissner que actúa sobre la motilidad de la muscular de la mucosa, la secreción de las glándulas de la submucosa, la secreción de las glándulas de la mucosa y las funciones de absorción que aquí no va a desempeñar justamente, porque no es un epitelio de absorción en el esófago, pero sí va a actuar sobre la secreción y la contracción de la muscular de la mucosa. La siguiente capa es la muscular externa. La muscular externa entonces que se divide en dos capas. La túnica muscular externa se divide en dos capas. La interna y la externa.
entre ambas tenemos parte del sistema nervioso entérico, el flexo y entérico de Auerbach, que tiene función entonces sobre la motilidad gastrointestinal. La adventicia, vamos a tener entonces un tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Va a tener un mesotelio rodeando el esófago. Tenemos un mesotelio que le rodea. Vamos a tener un peritoneo visceral ahí. No, vamos a tener entonces una capa mesotelial, por eso es seroso adventicio. Vamos a tener que en algunas porciones va a tener una membrana serosa y en otras no. En otras no. Acá en el esófago entonces no tenemos un mesotelio. De ahí que la adventicia está formada solamente por el tejido conjuntivo laxo, donde van a llegar entonces vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas que van a penetrar en el esófago a través de esa capa adventicia. Luego pasamos entonces al estómago. El estómago. El estómago que va a tener también una capa mucosa, donde vamos a tener un epitelio de qué tipo. Va a tener también una lámina propia, tejido conjuntivo laxo. Y vamos a tener las glándulas de la mucosa. Y las glándulas de la mucosa, justamente le van a dar nombre a cada división histológica de nuestro estómago. Cada división histológica. Porque anatómicamente se dividía en un fondo, en un cuerpo, en un antro, píloro, cardias. Acá, sin embargo, vamos a tener que se divide solo en tres porciones. El cardias, el fondo y la región entonces pilórica, píloro. La última porción en forma de embudo que va a llegar entonces hasta el esfínter pilórico. La mayor parte de la región del fondo, que fusiona justamente la región del cuerpo y del fondo de la división anatómica. De ahí que se le llama también región corpofúndica. Entonces, en la región del cardias vamos a encontrar las glándulas cardiales. Glándulas cardiales del estómago, para diferenciar de las glándulas cardiales del esófago. Pero las características son las mismas. Las glándulas gástricas a nivel del cuerpo y fondo de la división anatómica, que aquí se denomina solamente región corpofúndica. Glándulas gástricas o glándulas fúndicas. Y vamos a tener las glándulas pilóricas. La región del píloro, del antro pilórico. Estas glándulas de la mucosa son glándulas tubulares simples o tubulares simples ramificadas. Tubulares simples ramificadas, tanto las cardiales como las gástricas y las pilóricas. Son glándulas tubulares simples ramificadas, y encontramos a nivel de la mucosa. Encontramos entonces a nivel de la mucosa. De ahí entonces que nuestra capa mucosa está tapizada por un epitelio cilíndrico
Y las células que vamos a encontrar a nivel entonces de la superficie de ese epitelio cilíndrico van a ser entonces las células mucosas superficiales. Células mucosas superficiales. Las células mucosas superficiales van a secretar moco y van a crear una capa de moco en la superficie del estómago. Entonces estas células mucosas superficiales van a tener gránulos de mucinógeno en su citoplasma apical, van a liberar mucina, van a tener una secreción mucosa. Esa secreción mucosa entonces que es viscosa, insoluble y alcalina. Y es alcalina porque contiene altas concentraciones de bicarbonato. Veis que como es viscosa e insoluble, no se mezcla con el jugo gástrico que encontramos entonces en el interior, en la luz de nuestro estómago. Es el jugo gástrico que tiene un pH bastante ácido. ¿pH de cuánto? Aproximadamente entre 2 a 3 sería el pH que vamos a encontrar entonces a nivel del estómago, bastante ácido. Teniendo en cuenta entonces que hablamos de acidez cuando el pH es por debajo de 7,35. pH entonces por debajo de 7,35 hablamos entonces de ácido. La orina tiene un pH ácido, ¿verdad? Alrededor de 6, pero esto es mucho más ácido. Y mientras más bajo el pH, más ácido será. De ahí que por arriba de 7,45 estamos hablando de alcalino, de que es alcalino o básico. Esta secreción mucosa queda como una capa, porque no se mezcla con el jugo gástrico, porque es insoluble, es viscosa, y queda como una capa protectora en la superficie del estómago. Y evita entonces que el jugo gástrico ácido lesione a las células mucosas superficiales. Evita entonces que se lesionen esas células mucosas superficiales. Vamos a encontrar pequeñas excavaciones o depresiones a nivel de la mucosa del estómago que se denominan fositas o foveolas. Esas fositas o foveolas donde también vamos a estar encontrando las células mucosas superficiales. Fositas o foveolas. Fositas o foveolas gástricas. Esas fositas entonces van a finalizar, ¿verdad? En el fondo de esas fositas vamos a encontrar la desembocadura de nuestras glándulas tubulares. Nuestras glándulas tubulares, entonces vamos a encontrar que desembocan a nivel entonces del fondo de esas fositas. Y podemos encontrar varias glándulas tubulares desembocando en una misma fosita gástrica. Estas glándulas tubulares también están tapizadas por un epitelio cilíndrico. Van a estar tapizadas por un epitelio cilíndrico. En la zona donde encontramos la desembocadura, esa zona se denomina entonces istmo. Y a nivel del istmo encontramos las células madres. Y esas células madres se van a dividir y van a dar lugar a las células mucosas superficiales y a las células entonces de las glándulas de la mucosa, ya sea entonces glándulas cardiales, gástricas o pilóricas. Generalmente se van dividiendo y va renovando a las células mucosas superficiales. En 3 a 5 días tenemos la renovación entonces
de esas células mucosas superficiales. Por la división mitótica entonces de las células del istmo, son las células madre. A nivel del cardias en la región pilórica, estas células pues, van a presentar entonces una secreción mucosa, o sea, van a secretar moco, son glándulas mucosas entonces eso a nivel del cardias, secreción mucosa, y a nivel pilórico también vamos a tener una secreción mucosa. Va a colaborar entonces con la secreción de las células mucosas superficiales. Ahora las glándulas gástricas o fúngicas ya tenían diferencias. Acá ya vamos a encontrar entonces diferentes tipos de células y son las glándulas que se van a extender en la mayor parte de nuestro estómago. Sería la región fúngica. Ahí entonces tenemos que diferenciar nuestra glándula tubular, ¿verdad?, que va a tener una porción que se denomina cuello y va a tener otra porción que se denomina fondo. A nivel del cuello encontramos, entonces vamos a encontrar las células mucosas del cuello. Y esas células mucosas del cuello que secretan moco, ¿no? Van a secretar un moco, una secreción mucosa. Pero esa secreción mucosa es más soluble, es menos viscosa que la secreción de las células mucosas superficiales. Al ser más soluble es menos viscosa. Tiene menos gránulos de mucinógeno que las células mucosas superficiales. Entonces, en cuanto a la secreción mucosa de las células mucosas del cuello, a nivel del cuello también vamos a encontrar las células parietales. Las células parietales que son células eosinófilas. Bien rosadas vamos a ver. Células eosinófilas. Y van a sintetizar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Factor intrínseco. Entonces vamos a encontrar que las células parietales, que son células eosinófilas que comienzan a aparecer ahí a nivel del cuello de la glándula, a nivel del cuello, van a estar liberando entonces el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Este factor intrínseco, que es muy importante porque se va a unir a la vitamina B12 y va a permitir su absorción a nivel del intestino delgado, en el hilo. Se va a fijar a la vitamina B12 y va a permitir entonces que se absorba a nivel del intestino. O sea, se libera este factor en el estómago, pero se absorbe recién la vitamina B12 en el intestino. Sin esa vitamina B12 no se va a poder absorber, sin ese factor intrínseco no se va a poder absorber entonces la vitamina B12. La vitamina B12 que se utiliza para la formación de las células sanguíneas, los eritrocitos, sin esa vitamina B12 que tiene que llegar hasta la célula, hasta la médula ósea, no va a poder entonces sintetizar, no se va a poder formar de manera adecuada las células sanguíneas, los eritrocitos. Van a salir células de gran tamaño o células que no se pueden deformar durante su paso por los capilares, que son bastante estrechos.
los capilares sanguíneos que pueden tener un diámetro de entre 5 a 10 micrómetros. Y si los eritrocitos son muy grandes no van a poder pasar. Si no se deforman no van a poder pasar y sufren hemólisis. Se destruyen. Entonces el eritrocito no está viviendo lo que debe vivir. ¿Cuánto era la vida media de un eritrocito? 120 días. Entonces no va a vivir lo que tiene que vivir y va a ir disminuyendo las concentraciones entonces de glóbulos rojos. Y eso da lugar a la anemia. Disminución de glóbulos rojos y hemoglobina da lugar entonces a una anemia. Y esta anemia se denomina anemia perniciosa, cuando es por deficiencia entonces de vitamina B12. El ácido clorhídrico, vamos a tener entonces que estas células parietales, van a liberar, ¿no?, hidrógeno a través de bombas de protones y va a liberar cloro, que una vez que se encuentran pues van a formar justamente el ácido clorhídrico. Por eso algunas medicaciones justamente actúan a nivel de esta bomba de protones para que no se libere hidrógeno, de modo que no se forma el ácido clorhídrico. Entonces eso disminuye la acidez a nivel del estómago. Entonces hay medicamentos, los inhibidores de la bomba de protones, justamente que van a inhibir esta liberación de hidrógeno entonces desde la célula, y va a disminuir entonces la acidez. Células parietales. A nivel del fondo encontramos ya que van a aumentar las cantidades de otras células que son las células principales. Estas células principales van a sintetizar una proenzima, una enzima inactiva, que es el pepsinógeno. El pepsinógeno entonces viene a ser una enzima inactiva. Esa enzima inactiva que bajo el efecto del ácido clorhídrico se convierte en pepsina. Y la pepsina va a actuar en la digestión de las proteínas. Son las células principales. Células principales entonces sintetizan una proenzima, se libera de forma inactiva para que no inicie la digestión de las proteínas antes de tiempo. Eso puede lesionar las células de nuestra glándula. Entonces, para no iniciar la digestión antes de tiempo, por eso la mayoría de las enzimas proteolíticas se liberan primero como una enzima inactiva o una proenzima y luego se activan. En este caso, en la luz en el estómago, vamos a tener otras enzimas que se actúan a nivel del duodeno, algunas enzimas proteolíticas del páncreas, por ejemplo. Entonces se liberan como proenzimas, enzimas inactivas. Y luego entonces al pasar a la luz del estómago, bajo el efecto del ácido clorhídrico que es liberado por las células parietales, se convierte en su versión activa, que es la pepsina, y va a iniciar entonces la digestión de las proteínas a nivel del estómago. También va a liberar una lipasa débil, cuya actividad no es tan importante, pero de todos modos ya va a iniciar cierta actividad en la digestión de los lípidos. Liberar también una lipasa. Habíamos dicho entonces que a nivel de la cavidad bucal ya iniciaba la digestión de los hidratos de carbono. ¿Cuál era la enzima que actuaba? La amilasa, que la tialina, ¿verdad?, o amilasa salival, porque está la amilasa pancreática. Hay que saber cuál es la amilasa. Amilasa salival o tialina.
De ahí que esa enzima va a seguir actuando durante la deglución, va a seguir actuando en el esófago, porque uno va a deglutir y al tragar el bolo alimenticio, traga también saliva. Y la saliva va actuando todavía sobre los hidratos de carbono a nivel del esófago, hasta que llega al estómago, donde se va a neutralizar entonces esa amilasa. La acidez del estómago neutraliza la tialina y deja de producirse la digestión de los hidratos de carbono a ese nivel. De modo entonces que recién va a continuar ese proceso a nivel del duodeno, por otras enzimas. Pero ya va a iniciar la digestión entonces de las proteínas y de los lípidos, gracias a la secreción de las células principales. Aparte de estas células principales, vamos a tener otras células hacia la base del epitelio, que son las células enteroendócrinas. Y las células enteroendócrinas liberan su secreción hacia la lámina propia, hacia el tejido conjuntivo de la lámina propia. Van a liberar hormonas. Entonces, estas células enteroendócrinas, que forman parte justamente del sistema endocrino difuso, células con actividad endocrina que están entre el epitelio cilíndrico simple, entre las células epiteliales cilíndricas, vamos a encontrar estas células enteroendócrinas. Y van a liberar entonces hormonas. Se ubican también preferentemente a nivel del fondo, que podemos encontrar algunas en el cuello, pero preferentemente a nivel del fondo. Estas son las células entonces que vamos encontrando a nivel de nuestra glándula entonces gástrica o fúndica, que es diferente entonces de las pilóricas y cardiales, donde solamente encontramos células mucosas, ¿verdad? Y podemos encontrar también células enteroendócrinas, pero ya no encontramos lo que serían las células parietales ni principales en esas células pilóricas, en las glándulas pilóricas, ni en las glándulas cardiales. Estas glándulas se van a extender hasta la muscular de la mucosa. Y ahí termina entonces nuestra mucosa, la mucosa del estómago. La mucosa que puede tener justamente unos pliegues o arrugas cuando está relajado y retraído, y se puede extender, ¿verdad?, esa superficie cuando está distendido después de una comida, después de ingerir alimentos. Esa estructura, esas arrugas no amplifican la superficie, solamente son pliegues que se van formando cuando el estómago está retraído y relajado. Las glándulas pilóricas, dijimos que también íbamos a encontrar células enteroendócrinas, tanto en las glándulas cardiales como en las glándulas pilóricas. A nivel de las glándulas cardiales encontramos justamente células enteroendócrinas. A nivel del fondo encontramos células enteroendócrinas que liberan la grelina, por ejemplo. La grelina, que ya estudiamos el semestre pasado. ¿Qué efecto tenía la grelina? La regulación a corto plazo del tejido adiposo, ¿verdad? Daba hambre o saciedad. ¿Qué estímulo generaba? ¿Hambre o saciedad? Hambre. Saciedad y leptina. Hambre. Estimulaba el apetito. Porque el péptido I era el que estimulaba la saciedad y no era liberado por células enteroendócrinas del estómago, eran por células enteroendócrinas intestinales.
A nivel del antro pilórico, vamos a encontrar unas células enteroendógenas que son las células G. A nivel del antro vamos a encontrar una célula enteroendógena que se denomina célula G, que va a liberar gastrina. Célula G. Libera gastrina. Principalmente a nivel de las glándulas pilosas. La célula G es una célula enteroendócrina. Tenemos diferentes tipos de células enteroendócrinas con diferentes secreciones. En este caso va a aumentar las concentraciones de esta célula, que es la célula G, que es un tipo de célula enteroendócrina, a nivel de la región antropilórica. Entonces, la presencia del bolo alimenticio, el bolo alimenticio que vamos a encontrar entonces a nivel del estómago, su presencia va a estimular a que las células G liberen entonces gastrina, que es su hormona. Esta gastrina lo libera hacia la lámina propia para que pase a la sangre. Esa gastrina entonces va a tener un efecto sobre receptores de las células parietales. El mayor efecto que se tiene sobre la secreción del ácido clorhídrico es debido a los receptores de gastrina que poseen justamente las células parietales. De ahí que el efecto de la gastrina va a ser estimulador sobre las células parietales, va a estimular a que libere mayores concentraciones de ácido clorhídrico. El aumento de la liberación del ácido clorhídrico por parte de las células parietales, estimula a las células principales. Y las células principales van a aumentar la síntesis y liberación de pepsinógeno. El pepsinógeno, que por el mismo efecto del ácido se va a convertir en pepsina. Este pH que tiene que ser bastante ácido. Se necesita un pH, no solamente el contacto con ácido clorhídrico, la acidez debe ser lo suficiente como para que genere justamente la conversión, ¿sí? Entonces, vamos a rebobinar. Ya no se utiliza más ese término rebobinar, ¿verdad? Eso es para el cassette. Bueno, vamos a rebobinar aquí. El bolo alimenticio, la presencia del bolo alimenticio, es el principal estímulo para que esas células G que son células enteroendócrinas que están hacia la base del epitelio, liberen entonces la gastrina hacia la lámina propia y pasen. ¿Qué glándula? Principalmente va a aumentar a nivel de las glándulas pilóricas. Pero también vamos a encontrar, porque esto se va distribuyendo, las células enteroendócrinas encontramos en todo el tubo digestivo. No tiene así un límite exacto, pero vamos a encontrar en mayores concentraciones a nivel del antro pilórico. Pueden comenzar ya a aparecer a nivel del fondo, cuando va finalizando. Y en mayores concentraciones vamos a encontrar a nivel del antro pilórico. O sea, no es que tiene un límite exacto, neto. Acá hay y aquí mismo ya no hay más. O sea, que van aumentando nada más en concentraciones. Y va aumentando también su liberación de gastrina en ciertos segmentos. Si la presencia del bolo alimenticio
va a hacer entonces que esta célula que comienza a liberar gastrina. Comienza a liberar gastrina y va a pasar a la sangre. Estas células parietales que liberan ácido clorhídrico van a tener un receptor para la gastrina, así también como va a tener receptores colinérgicos también. Receptores colinérgicos. De ahí que muchas veces también se puede utilizar, ¿verdad?, para disminuir la acidez, receptores, se puede utilizar también anticolinérgicos, que utilizan, que actúan específicamente sobre los receptores H2, porque están los anticolinérgicos que actúan también sobre la vía respiratoria, sobre la secreción, sobre la mucosa de las vías respiratorias. Y estos serían anticolinérgicos específicos, ¿verdad?, para los receptores H2, entonces, que vamos a encontrar a nivel de las células parietales. A nivel de las células parietales. De ahí entonces que el principal estímulo se da por la unión de la gastrina al receptor de la gastrina, entonces, que va a tener esas células parietales. Se va a unir entonces a las células parietales, que va a aumentar entonces la liberación de ácido clorhídrico. El aumento de la acidez y el aumento de la secreción de ácido clorhídrico estimula a las células principales. Las células principales van a comenzar a liberar mayores cantidades de pepsinógeno. Este pepsinógeno, que por el efecto del mismo ácido clorhídrico activa el pepsinógeno a pepsina, se convierte en su forma activa. El pH necesario debe ser menor a 5 para que ocurra esa activación. De ahí que el pH del estómago, que es de 2 a 3, es lo suficientemente ácido para que ocurra esa conversión, para que ocurra esa activación. De modo que la pepsina va a actuar entonces sobre las proteínas para la digestión. Y hemos dicho que se suele afectar justamente, vamos a tener inhibidores de la bomba de protones que ayudan a disminuir la acidez, ¿verdad? Ahí uno de los más conocidos, el omeprazol, ¿verdad?, suele ser un inhibidor de la bomba de protones, ¿verdad? Están también, ¿verdad?, los anticolinérgicos H2, ¿verdad?, que actúan sobre otros receptores, justamente esos receptores H2, y ahí tenemos por ejemplo la ranitidina, que es otro, ¿verdad?, antiácido, ¿verdad?, bastante utilizado también. Entonces, lo que hacen es inhibir justamente la estimulación y la liberación entonces de protones, hidrógeno. ¿Cómo? Sí, va a iniciar ya. Las proteínas se van a convertir en polipéptidos, o sea, va a iniciar el proceso y eso va a ir finalizando a nivel del duodeno, pero ya va a iniciar ya ir rompiendo justamente y formando polipéptidos que se van a convertir en péptidos. Vamos a tener dipéptidos, tripéptidos, que luego van a pasar justamente, no va a completar todavía la digestión de las proteínas, pero ya va a iniciar, y luego pasa al duodeno y ahí va a completar justamente. Esa sería la digestión. Inicia entonces el proceso a nivel del estómago. Bueno, entonces esto en cuanto a las glándulas gástricas o fúngicas, ¿verdad? Eso es lo importante, justamente, que tienen que conocer la diferencia. Las glándulas pilóricas ya comentamos que eran glándulas tubulares de secreción mucosa, parecen acinos mucosos, pero eso es por el corte nada más, porque el corte puede agarrar de modo transversal o de forma oblicua, de ahí que vamos a ver de forma redondeada o de forma alargada esa glándula tubular, dependiendo del corte. Hay que tener en cuenta entonces que para diferenciar de las glándulas, para diferenciar de las glándulas cardiales, es por la presencia del epitelio nada más, porque ahí cerquita va a encontrar el epitelio del esófago en las glándulas cardiales, porque es muy pequeña la extensión donde encontramos las glándulas cardiales. Una parte de esa glándula está en el esófago, una pequeña parte nada más, y otra pequeña parte vamos a encontrar entonces en la primera porción nada más del estómago,
Hay que bien cerquita del epitelio del esófago nada más. Entonces de esa forma uno puede diferenciar las glándulas cardiales de las glándulas pilóricas, donde nos vamos a encontrar lógicamente el epitelio del esófago ahí cerca, ¿verdad? Ya que está bien alejado. Está bien alejado. Sí. Sí, todas estas glándulas que comentamos son glándulas tubulares, las cardiales, las gástricas y las pilóricas. Todos son tubulares simples o tubulares simples ramificados. Bueno, entonces las glándulas pilóricas vamos a tener que tienen secreción mucosa, y esas glándulas tubulares, todas estas glándulas tubulares del estómago son glándulas mucosas que se encuentran en la túnica mucosa. O sea, no van a pasar de la muscular de la mucosa, no van a llegar entonces hasta la submucosa. No llegan hasta la submucosa, porque en la submucosa, que ya está por debajo justamente de la muscular de la mucosa, ya nos vamos a encontrar entonces glándulas, al menos a nivel del estómago. No encontramos entonces glándulas, solo encontramos un tejido conjuntivo denso y irregular, las fibras de colágeno, las células del tejido conjuntivo denso. Vamos a encontrar los plexos nerviosos de Meissner, plexo submucoso de Meissner a ese nivel, que va a actuar sobre la secreción de estas glándulas, plexo submucoso de Meissner. Y posteriormente tenemos la capa muscular externa, que nuevamente la capa muscular externa tenía sus diferencias. Acá ya tenemos 3 capas en la túnica muscular externa. La capa más interna es la oblicua, la capa media es circular y la capa más externa va a ser la longitudinal. Entonces van a tener 3 capas a nivel del estómago, a diferencia del resto del tubo digestivo, que tiene solamente 2. Entonces a la capa longitudinal y circular se agrega una más, que es la oblicua interna, y la capa circular pasa a llamarse capa media. Entonces oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Entonces a nivel del estómago ya tenemos 3 capas en la túnica muscular externa. Por fuera, la adventicia, que va a estar formado por un tejido conjuntivo laxo, y gran parte va a estar cubierto, en gran parte, por una membrana serosa, un mesotelio. Vemos que a nivel del abdomen vamos a encontrar algunos órganos que están rodeados por mesotelio y algunos parcialmente rodeados nada más. O sea, en parte sí, en parte no. Entonces en gran parte va a estar rodeado por un mesotelio, una membrana serosa. ¿Cómo? De la muscular externa, oblicua interna, circular media y longitudinal externa, por la orientación de sus fibras. Músculo liso, por la orientación de las fibras del músculo liso. Eso le da una complejidad de movimiento, le permite realizar movimientos de mezcla y de propulsión. Mezcla y de propulsión entonces. Y va empujando el bolo alimenticio. Y mientras no tenga esa consistencia entonces semilíquida, vuelve para mezclarse. Entonces se va mezclando hasta que adquiera una consistencia semilíquida, y cuando adquiere esa consistencia, el bolo alimenticio pasa a denominarse quimo. Entonces, cuando va a pasar entonces a nivel entonces del duodeno, pasa a llamarse el contenido alimenticio, pasa a llamarse quimo. Va a pasar entonces para su digestión entonces a nivel de la primera porción del tubo digestivo, que es el duodeno. La primera porción del intestino. ¿Se entendió? Estómago, capas del estómago, glándulas del estómago, características de cada glándula. Las células principales tienen características basófilas, floración basófila, porque va a sintetizar sintetiza enzima, va a sintetizar una proenzima, de ahí que va a ser basófila, mientras que las células parietales son eosinófilas. Se ve bien rosado. Vamos a ver algunas imágenes del estómago.
estómago. Dijimos que estaba dividido en 3 porciones. Vamos a tener entonces el cardias, que justo aquí donde termina el esófago, donde vamos a encontrar entonces las glándulas cardiales esofágicas, y ahí enseguida encontramos las glándulas cardiales del estómago, que son prácticamente las mismas, ¿verdad? Solamente que va a cambiar el epitelio, de un epitelio plano estratificado a un epitelio cilíndrico simple. Secreción mucosa. El fondo y el cuerpo, que van a formar una sola zona, que se llama fondo o región cuerpo fúndica. Y a ese nivel vamos a tener nuestras glándulas gástricas, o glándulas fúndicas, o glándulas cuerpo fúndicas, o glándulas oxínticas. Todos son sinónimos. Todos son sinónimos. Vamos a tener entonces que aquí se va observando esos pliegues o arrugas de cuando el estómago está justamente relajado. En el píloro encontramos las glándulas pilóricas, la región antropilórica, y en el embudo, y luego va a pasar lo que sería el duodeno, las glándulas pilóricas. Aquí podemos ver entonces lo que sería con unos pliegues o rugosidades que se van formando, ¿verdad? Y se fijan bien justamente que nuestras glándulas tubulares se extienden hasta la muscular de la mucosa, que está a este nivel. Que esto viene a ser nuestra fosita gástrica o foveola. Fosita gástrica o foveola. ¿Qué se ve aquí? Estas son las fositas gástricas. Fositas gástricas o foveolas. Y en el fondo de esas fositas encontramos nuestras glándulas tubulares. Y vamos a tener varias glándulas tubulares entonces desembocando en cada fosita. Se fijan que esta es la muscular de la mucosa. Entonces aquí ya tenemos submucosa. Submucosa, ¿sí? ¿Estos pliegues también son redundantes de Göring o son...? No son rugae o rugosidades del estómago. Es parecido, no es lo mismo. Acá no tiene función de amplificar la superficie. Bueno, acá vamos a tener entonces submucosa a este nivel. Sabemos entonces señalado lo que sería la capa. Señalado entonces lo que sería la capa mucosa, las rugosidades que se van formando, la muscular de la mucosa, que se ve aquí en color más lila, aquí en naranja, la submucosa, la muscular y la adventicia. La muscular, que ya dijimos justamente que estaba formado por 3 capas: oblicua, media y externa. Oblicua interna, circular media y la longitudinal externa. Entre ambas capas vamos a encontrar justamente, ¿verdad?, el plexo mientérico de Auerbach, que va a estimular entonces el músculo, ¿verdad?, y la motilidad aquí gastrointestinal. Acá ya se ve justamente el esquema. Las células mucosas superficiales. Aquí vemos entonces nuestra fosita o foveola. Y aquí debajo ya nuestra glándula. La glándula tubular, que tiene un istmo, cuello y fondo. A nivel del istmo encontramos ¿qué célula? La célula madre, entonces, a nivel del istmo. A nivel del cuello encontramos las células mucosas del cuello, y ya encontramos algunas células parietales. Después a nivel del fondo ya comienzan a aparecer entonces las células principales y mayores cantidades de células enteroendocrinas. La imagen histológica. Acá vemos la superficie moco, el epitelio cilíndrico simple, la foveola o fosita gástrica. Después ya tenemos el istmo, el cuello y el fondo de nuestra glándula.
Acá, muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Y esta, una arteriola. Una o dos capas de músculo liso. Lámina propia. Sería este tejido que estamos viendo entre las glándulas tubulares, entre las glándulas tubulares y los túbulos. Aquí justamente es difícil de ver por la cantidad de glándulas tubulares que se tiene. En otra imagen voy a mostrar que se observa mejor. Esto viene a ser la lámina propia. Lámina propia. Pero aquí entre las glándulas tubulares también tenemos lámina propia. Porque la lámina propia se va a extender justamente hasta la muscular de la mucosa. No, sí, la lámina propia va hasta ahí. Hasta ahí donde encontramos la muscular de la mucosa. Hasta allí. Algunas células entonces, para observar mejor las células de lo que sería nuestra glándula gástrica. Vamos a tener entonces, ¿verdad?, bien eosinófilas, las parietales, y bien basófilas, y aquí se ven los gránulos de Zimógeno. Verifican las glándulas de Zimógeno de nuestras células principales. Células principales. Se ve en la base más basófilo por la cantidad de retículo endoplásmico rugoso que tiene a ese nivel. Y aquí una célula enteroendocrina que está en la base y va a liberar justamente hacia la sangre. Mecanismo de secreción entonces. Acá vemos entonces nuestra bomba, ¿verdad? Es una bomba de hidrógeno-potasio, ¿verdad?, que va a ingresar entonces potasio e intercambiar entonces con protones que va a liberar hacia la luz, junto con el cloro que va a formar el ácido clorhídrico. Acá vemos más extendido nuestra mucosa. Acá se ve la capa de moco, el epitelio, se ven las foveolas o fositas y las glándulas tubulares que se extienden hasta la muscular de la mucosa, porque a este nivel ya tenemos un tejido conjuntivo denso y regular de la submucosa y no vemos glándulas a este nivel. Muscular externa. Acá para ver más de cerca lo que sería la capa muscular, la capa mucosa. Se ve acá la capa de moco, ¿ven? La capa de moco sobre la superficie de las células cilíndricas del estómago. Y vamos a tener nuestras glándulas. Se ven las células bien eosinófilas que corresponden a las células parietales. Se ve aquí bien rosadito. Parece una flor, ¿verdad? Se ve acá la lámina propia entre las glándulas. Lámina propia, aquí vaso sanguíneo. Tenemos una vénula aquí. Tenemos una vénula. Vaso sanguíneo que encontramos entonces a nivel de la lámina propia. Bien rosado. Parecen flores justamente, ¿verdad? Bien rosado vamos a observar entonces aquí lo que serían las glándulas gástricas. Glándulas gástricas. Bien rosado son células parietales. Las que son más oscuras son las células principales. Se diferencia muy bien de las glándulas pilóricas. Ven aquí las glándulas pilóricas, se ven las fositas o foveolas y las glándulas parecen así los mucosos. Estas glándulas están en la mucosa. Acá tenemos muscular y mucosa, de que todo esto es mucosa. Todo esto es mucosa. Parecen así, ¿no? Algunos son más redondeados, otros son más alargados por el corte. Secreción mucosa a este nivel. Y aquí para diferenciar de las glándulas cardiales, donde vamos a tener que aquí ya empiezan las glándulas cardiales a nivel de la mucosa. Acá se ve el epitelio del esófago. Acá continúan las glándulas cardiales, glándulas tubulares, y aquí ya tenemos las glándulas gástricas. O sea, en esta porción nada más vamos a tener
Esto serían las glándulas cardiales, una pequeña porción nada más de las glándulas cardiales. De ahí que se va a ver justamente parte del esófago, esa transición entre el esófago y el estómago, donde encontramos las glándulas cardiales. Acá un esquema justamente donde se observa los diferentes secreciones de las células enteroendócrinas. La grelina acá principalmente en el fondo. Después progresivamente a medida que llegamos al antro va aumentando la secreción de gastrina. Y cuando llegamos hacia el ilion disminuye. De ahí que vamos a tener menos células que a ese nivel. Vamos a tener que entonces a partir del duodeno inicia la secreción de colecistocinina. Y así entonces diferentes células enteroendócrinas que van apareciendo y van a liberar diferentes hormonas en diferentes porciones del tubo digestivo. Vamos a encontrar entonces entre las células epiteliales. Acá para ver nada más, parecen acinos mucosos algunos. Esta sería una glándula pilórica. Acá se ve la fosita o foveola. Y aquí se ve las glándulas tubulares. Parecen acinos mucosos. Aquí para ver nada más una imagen donde encontramos justamente entre las capas musculares, justamente entre la circular media y la longitudinal externa, que vamos a encontrar en nuestro plexo mioentérico de Auerbach. Vamos a tener un pequeño receso y volvemos entonces